Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que este webinar lo estábamos esperando, pero lo importante es que hemos dado tiempo a nuestros speakers más importantes y expertos nacionales e internacionales en el tema, que nos cuenten qué fue lo que pasó en Praga 2023. Yo voy a estar compartiendo este espacio con una amiga, compañera, que también en este momento es la presidenta del capítulo de la mujer, ¿sí? Y de momento tenemos 5 ponentes maravillosos. Sé que todos tenemos ganas inmensas de vernos el partido, pero qué mejor previa que esto. Entonces, definitivamente vamos a empezar, vamos a dar paso a alguno de nuestros ponentes y esto lo vamos a hacer Isabel y yo, que vamos a llamar a alguno de nuestros ponentes. Entonces, Isa, te doy la palabra para ver a qué ponente vas a escoger y luego vamos a empezar a hacer preguntas. Puede ser que los interrumpamos, doctores, entre estudio y estudio. Por favor, dejen todas sus preguntas en el Q&A que ven ustedes ahí en sus pantallas y estaremos haciendo esas preguntas y haremos otras preguntas muy interesantes para los ponentes. Isa, te cedo la palabra. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, María Juliana, por la invitación. Y pues bueno, vamos a empezar este webinar. Realmente vamos a revisar muchos estudios clínicos, por eso no tenemos mucho tiempo. Y vamos a empezar con la doctora Catalina Gallego. Catalina Gallego es cardióloga. Ella trabaja en Cardiovit, es experta en falla cardíaca. Y ella nos va a hablar sobre 3 estudios clínicos. Uno es sobre el protocolo de estandarización de eficacia del protocolo de diuréticos, el DAPA-RESILS y el otro es el PRON-HF. Entonces te dejamos, Cata, para que empieces la charla. Hola, buenas noches para todos. Regálame un segundito, porfa. Isa, ¿me confirmas que se está viendo mi pantalla adecuadamente? Sí, está perfecto, Cata. Sí, gracias, qué pena. Bueno, un saludo muy especial para todos. En aras del tiempo, yo voy a contarles 3 estudios muy interesantes de manejo de congestión y les quiero decir de entrada que 2 de ellos son 2 estudios pragmáticos. Esto es muy interesante cuando uno quiere evaluar desenlaces en la vida real y de ahí que vamos a empezar con el ENACT-HF. Este estudio en parte llevado a cabo con un grupo multidisciplinario de muchos países, está coordinado por el doctor Wilfred Müllens, que ustedes saben que ahorita quizás es una de las personas que más nos habla de congestión, y es bien interesante porque quiere probar una teoría que todos ya tenemos claro, y es que las guías actuales utilizan y recomiendan el sodio urinario como guía para la optimización de la terapia diurética en falla cardíaca aguda. Esto lo sabemos desde el 2021, en parte desde el 2016, y muchos statements han introducido el hecho de medir el sodio urinario como parte de la guía para optimizar terapias farmacológicas. Sin embargo, este protocolo y esta forma de tratar la congestión en falla cardíaca no había sido probado y a pesar de que esto es un consenso de expertos, mirar de forma prospectiva si ya la terapia con sodio urinario resulta o no efectiva es muy importante para todos nosotros en la práctica del día común. Entonces, este es un estudio prospectivo multicéntrico abierto, no está aleatorizado y como les decía, este es el primero de los 3 estudios que yo tengo que es pragmático, que es basado en la vida real. Cada centro tenía un protocolo estandarizado de tratamiento del paciente con falla cardíaca aguda versus un protocolo ya de diurético, que es el que les voy a mostrar a continuación. Tenía 2 fases de tratamiento. Una primera fase que era ofrecerle a todos los pacientes que se iban reclutando el manejo estándar o el cuidado estándar que utilizaban en el centro respectivo y posteriormente un manejo por protocolo bien estandarizado. Se utilizaron 29 centros en total en 18 países diferentes del mundo. ¿Cómo se incluían los pacientes? Muy sencillo, a una admisión por falla cardíaca aguda que tuviera algún signo de sobrecarga, es decir, edema, derrame pleural o ascitis. Esto se parece mucho a lo que trató de hacer el ADVOC de objetivizar quién está realmente congestivo, dosis por encima de 40 miligramos de mantenimiento de furosemida por lo menos por el primer mes y 2 valores de puntos de corte de péptidos natriuréticos que ven en su pantalla. ¿Quiénes excluían? Los que estaban en choque cardiogénico, los que requerían de entrada terapia de reemplazo renal o ultrafiltración, o si usted preveía que iba a requerir rápidamente inotrópicos. Fíjense que es muy interesante, en la fase 1 que está a la izquierda de las pantallas de ustedes era la fase de manejo por protocolo institucional. Usted incluía a su paciente en el primer día, utilizaba a discreción del médico la dosis que quisiera utilizar de diurético, en el segundo día titulaba o no de acuerdo al criterio del médico y en el tercer día
paraba la recolección de la orina entre las 8 y las 10 de la mañana y tomaba las decisiones al respecto. En la fase 2, los siguientes pacientes que se iban reclutando eran aquellos que se iban a incluir por protocolo, se recibían una dosis inicial que era 2 veces la dosis que el paciente recibía en casa, que es lo que nos muestra el statement y las guías. Después de 2 horas se tomaba la muestra de orina y de acuerdo al sodio urinario y la tasa de diuresis que estuviera presentando el paciente, es decir, si el sodio urinario estaba por debajo de 50 milimoles o menos de 100 mililitros por hora, se doblaba la dosis de diurético, de la misma manera se volvía a repetir la misma dosis y al segundo día, entre las 8 y las 10 de la mañana, se tomaba nuevamente el volumen urinario y se calculaba cuánto le iban a dar, es decir, este era el grupo por protocolo. Interesantísimo, el desenlace primario es un desenlace clínico, qué natriuresis tenía el paciente después del primer día, y los secundarios, natriuresis y diuresis después del segundo día, pérdida de peso, cambios en el score de Adborn, como les decía hace un momento, y duración de la hospitalización. Con características muy similares, tanto aquellos que estaban en el protocolo estándar como en el por protocolo, sin diferencias estadísticamente significativas. Y este primer estudio que nos muestra que ese grupo que había entrado en por protocolo, es decir, que guiaban la terapia diurética de acuerdo al suero urinario, pero también al volumen urinario que tenían en la primera hora y en el seguimiento, definitivamente tenían mayor natriuresis. Fíjense acá la valoración en rojo de aquellos que estaban en protocolo, en azul en los que estaban en el estándar de cuidado, y esto les voy a mostrar en un momento que se veía relacionado en todos los subgrupos. Hay una pequeña diferencia abajo, como pueden ver ustedes, en aquellos que tenían función preservada, pero en el análisis predefinido por subgrupo se mantenía de acuerdo al sexo, se mantenía de acuerdo al score de congestión, a la tasa de filtración glomerular y a la dosis de diurético utilizada. Los desenlaces secundarios, que eran natriuresis y diuresis, después del segundo día, no tuvieron los mismos desenlaces significativos, es decir, el paciente que estaba por protocolo también tenía mayor diuresis al segundo día y mayor natriuresis, y lo que sí no se vio modificado, y ellos lo aclaran, y era que el poder no estaba suficiente para estos dos desenlaces, era pérdida de peso y congestión o score de congestión por A. ¿Qué les puedo decir yo esto? Que además de que el paciente tenía más natriuresis, se ahorraba un día de hospitalización en promedio cuando estaba en el grupo por protocolo. En seguridad no hubo diferencias estadísticamente significativas. Entonces, con respecto a este primer estudio, definitivamente había un 64% de incremento en natriuresis después del primer día en el paciente que estaba guiado por protocolo sodio urinario y valoración del volumen urinario. Había un incremento también en el segundo día, no pudimos ver desenlaces significativos en cuanto a pérdida de peso y cambio en el score de congestión, y se acortó un día en la duración de la hospitalización. Interesante para probar este primer concepto con respecto a los tratamientos guiados por protocolo en falla cardíaca aguda. Vamos con un segundo estudio que a mí también me parece súper interesante, es el DAPA-RESIST. Esto es tratar de comprobar algo que todos ya tenemos en la mente, y es si utilizar dapaglifosina, en este caso comparado con un diurético similar a la que hacía metazolazona, tenía o no en los pacientes que tenían resistencia a los diuréticos. Y es que nosotros tenemos muy claro lo que se ha denominado la inhibición secuencial de la nefrona, de ahí que el introducir tiazida y diuréticos similares a la tiazida, lo que utilizamos en las estrategias comúnmente actuales de manejo de la resistencia o la falta de eficacia diurética. Sin embargo, los ISGLT2 que se han venido introduciendo como la terapia estándar, no, falta que nos demuestren en ese grupo de pacientes qué tanto va a haber beneficio comparado con un diurético similar a la tiazida como la metolazona. Esto es un estudio bien interesante. Fíjense cómo el paciente se escaneaba y firmaba el consentimiento las primeras 24 horas con una admisión de falla cardíaca aguda, que tuviera resistencia a los diuréticos. Esto podemos discutirlo al final. Definido, ellos lo estandarizaron, una pérdida de peso menor a 1 kilo o menos de 1 litro de balance negativo en las primeras 24 horas de ingreso, con una dosis equivalente de diurético de ASA mayor a 160 miligramos endovenosos de furosemida. Les digo que esto para muchos podrá ser motivo de discusión de cómo se definió resistencia, pero esto es la resistencia para ellos. El paciente era aleatorizado, bien fuera a dapaglifosina 10 miligramos una vez al día o a metolazona 5 miligramos o 10 miligramos también una vez al día. A la izquierda tienen los criterios de exclusión. ¿Cuál era el desenlace primario? Efecto diurético medido al primer momento y a las 96 horas de aleatorización. Los cambios secundarios eran cambio en la congestión, medido en este caso por ultrasonido intravascular, eficiencia diurética y el score de congestión. Y obviamente evaluaron desenlaces de seguridad. Es bien interesante, miren cómo la muestra de estos pacientes, en total el promedio en los dos grupos era de 79 años de edad,
el 44% tenían fracción de reacción reducida, o sea, el restante era preservada, habían un 54% de mujeres, esto es bien interesante para hablar de congestión, con tasas de filtración en promedio menores de 30 en el 26%, el 98% tenían algún grado de edema periférico y la dosis en promedio de furosemida era 244 miligramos. Estos son los desenlaces, el primario, que era el de efecto diurético, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Estos son los secundarios, que era eficiencia diurética, es decir, pérdida de percio por cada 40 miligramos de furosemida, o el score modificado de Adborn de congestión, donde tampoco hubo diferencias. Y estos son otros desenlaces secundarios, como valorar la congestión por líneas B de Kerlin en 8 zonas y derrame pleural, donde tampoco lo hubo. En cuanto a diferencias en cambios en creatinina, sí la hay, y ya les voy a mostrar que desde un principio se ve mayor cambio en aquellos pacientes que estaban recibiendo el diurético similar a la tiazida, siendo un poco más neutro el efecto en los que tenían dapaglifosina, y asimismo hubo cambios en el sodio urinario y en el sodio sérico en este grupo de pacientes. Es interesante ver que, a pesar de que no hubo diferencias, los pacientes que estaban en el brazo que recibían furosemida definitivamente requirieron más diurético endovenoso para alcanzar esas metas de diuresis. Entonces, en conclusión, tanto utilizar DAPA como metasolazona o un diurético similar a la tiazida es bien tolerado y parece efectivo en tratar la resistencia a los diuréticos, pero no es más efectivo utilizar dapaglifosina en este grupo de pacientes para aliviar la congestión cuando se trata de resistencia a la diuresis, y los pacientes que fueron asignados a DAPA recibieron un poco más de dosis acumulada de furosemida. No hay grandes cambios en la parte bioquímica, sin embargo, aquellos que estaban en el grupo de dapaglifosina parecieron tener efectos mucho más neutros. Interesante para comprobar o no en la práctica diaria el uso de DAPA comparado con diuréticos similares a la tiazida. Y termino en este último minuto con otro estudio pragmático, o sea, otro estudio de la vida real, que es el PRONT-AHF. Todos nos hemos preguntado si utilizar la oportunidad de tener un paciente hospitalizado para optimizar las guías de manejo es importante o no en falla cardíaca, y todos hemos estado de acuerdo que así lo es, pero esta es una estrategia electrónica para tratar de recordarle al médico cuando su paciente se hospitaliza, y de ahí viene el Pragmatic Trial, si definitivamente recordarle que tiene que optimizar, titular e introducir terapia médica de falla vale la pena o no antes del paciente ser dado de alta. Fíjense, esto es un estudio en que el paciente tenía mayores de 18 años, péptidos natriuréticos elevados porque estaba admitido por falla cardíaca aguda, uso de diuréticos intravenosos por 24 horas, fracción de eyección por debajo del 40% y que no estuviera en los 4 fantásticos. Se aleatorizaban y el sistema les daba una alerta a los médicos tratantes con respecto a si se requería o no titular. Y es más o menos el sistema, los sheets que le mandaba a cada uno de los pacientes, de los médicos, perdón, con respecto a qué le faltaba. Si su paciente tenía las características de inclusión, se sabía si tenía que introducir o no una droga o un medicamento adicional o titular de ser necesario. En total, incluyeron 1.012 pacientes en un centro que les voy a mostrar a continuación. Estos son los 920 pacientes que estaban intrahospitalarios en el PRONT-HF. Este es el promedio de edad, 74 años de edad, 36% eran mujeres, y a la izquierda de ustedes van a ver la cantidad de pacientes que tenían los diferentes medicamentos, 70% metabloqueadores, 60% en ARNIS y ECASUARA2, entre otros. ¿Qué es interesante de esto? Fíjense que dar la alerta no parece haber tenido un desenlace estadísticamente significativo para todos los medicamentos, es decir, que el paciente, que el médico tratante tomaba la decisión de introducir o no, bien sea por la alerta o por la práctica clínica común. Quizás hay una pequeña diferencia en los antagonistas de mineralocorticoides, y yo creo que eso es porque todos estamos muy atentos a los riesgos que lo atañe. Fíjense que es el único grupo en el que quizás la alerta le llamaba la atención que se podía introducir con seguridad el medicamento. Esto es el resultado de un solo centro. No se le mandaba alerta al cardiólogo tratante únicamente, sino a todos los médicos tratantes. Esto es interesante también para ver quién es el que debe titular o no, o estar más atento a la introducción de los 4 fantásticos. Y yo creo que en conclusión, tener herramientas electrónicas en este caso son interesantes, aunque no mostró un resultado estadísticamente significativo con respecto a optimizar, titular y apropiar la terapia médica óptima antes de que el paciente sea dado de alta. Todavía aquí hay cosas interesantes con respecto a cómo debemos aprovechar mejor la oportunidad del paciente que está hospitalizado para vencer esas barreras con respecto a la inercia terapéutica y a la titulación de la terapia en falla cardíaca. Corrí, no para ver el partido, sino para que no me contaran mis 7 minutos. Entonces espero que ahorita en la discusión haya tiempo. Ya respira, Cata. Respira. Bueno, una pregunta súper corta que te vamos a hacer para que puedas ir a ver el partido.
y es en cuanto al estudio de DAPA-RESIST, ¿sí? La pregunta es, ¿realmente los inhibidores de SGLT2 tienen un efecto diurético, sí o no? Y lo otro, en pacientes con resistencia de diuréticos, pacientes con falla cardíaca muy descompensada con resistencia de diuréticos, ¿realmente sigue siendo mejor utilizar una estrategia como un AIBOR con acetozolamida intravenosa o diurético tiacídico que utilizar un inhibidor de SGLT2? Listo, esa es una muy buena pregunta, Isa, y quizás más o menos en la introducción se los decía. Yo creo que todos hemos tenido la duda si la potencia diurética de los SGLT2 es tan alta como pensamos en un principio, y ya habían subestudios antes del DAPA, del Deliver, que decían que esa potencia no es tan alta, y creo que basados en eso, este estudio lo comprueba de alguna manera, siendo no superior utilizar dapaglifosina en falla cardíaca aguda que un diurético similar a la tiacida. Entonces, yo creería que su potencia no es tanta, que su efecto es maravilloso por otras razones que todos conocemos, y que quizás echar mano de estrategias como el que sí nos mostró el estudio ADBOR, o lo que es interesante y es hacerse un bloqueo secuencial de la nefrona, en este caso con también un diurético similar a la tiacida, es lo que resulta bien interesante. Yo creo que motivo de discusión es cómo definir resistencia a los diuréticos, para estar muy convencidos de que es que ese grupo sí era el que estaba resistente a los diuréticos para tomar decisiones al respecto. Pero creo Cata, no. No No, es un diurético, es una molécula excelente, pero de pronto comparándolo con una estrategia diurética, sobre todo en esa definición que hicieron de resistencia, no es. así Perfecto, es. maravilloso. Por aquí Ahora seguimos con Clara Saldarriaga, ya pues claramente conocida por todos ustedes. Clarita, te tocaron varios y hay uno muy interesante que nos vas a compartir. Adelante. Juli, muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, yo me voy a mover un poquito a un campo diferente, y es que nos aporta el seguimiento con la telemedicina y las aplicaciones en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Les voy a presentar en primer lugar el estudio HERMES, un estudio que presentó el grupo del doctor Josep Comín en este Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, y es un ensayo clínico que quiere probar la utilidad del telemonitoreo en pacientes que estuvieron hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Muy bien, todos aprendimos en la pandemia que hay que seguir a la gente de una manera diferente. En este estudio, ellos entonces, una vez el paciente egresaba de la hospitalización, los asignaban de manera aleatoria a seguirse por esta plataforma que les estoy mostrando, que se llama la plataforma PIREN, donde los pacientes tienen la capacidad de enviar datos sobre la presión arterial, el peso, y además un cuestionario que indaga acerca de los síntomas de descompensación. Y el segundo grupo estuvo asignado al seguimiento habitual. Voy a mostrarles aquí la población de este estudio. Observen ustedes que es una población de pacientes mayoritariamente ancianos con insuficiencia cardíaca, que quizás es uno de los puntos más interesantes de este estudio, porque a veces pensamos que las personas mayores no se adhieren muy fácil a las herramientas tecnológicas. Miren ustedes que había un porcentaje importante de pacientes frágiles, ancianos, y además el promedio de la fracción de eyección en este estudio estuvo en 45%. Muy bien, ¿cuál fue el desenlace primario del estudio HERMES? Mirar el impacto en reducción de muerte cardiovascular o eventos de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Y miren qué impresionante, la reducción fue del 65% y fue significativa a favor de la intervención con el telemonitoreo. Pero además, este desenlace compuesto tenía cada uno de los desenlaces individuales como puntos secundarios. Miren ustedes que todos ellos, las visitas al servicio de urgencias, las hospitalizaciones, los eventos de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, fueron menores en esta población del estudio HERMES. Los autores entonces concluyen que implementar un seguimiento por telemedicina basándose en estrategias como esta aplicación que les mostré en pacientes que estuvieron recientemente hospitalizados es efectiva para prevenir eventos fatales y no fatales cardiovasculares. ¿Cuál es el éxito de esta intervención? Probablemente que no solamente es la aplicación, sino que detrás de esto hay toda una red de cuidados de atención en salud, un programa robusto de insuficiencia cardíaca que integra atención primaria y atención especializada, que permite que alguien tome decisiones cuando recibe alertas de una posible descompensación. Muy bien, voy a moverme a un segundo estudio, es el Titrate HF. Este es un registro de los Países Bajos que se hace una pregunta supremamente importante hoy a la luz de cómo ha cambiado el esquema de tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
Este registro quiere mirar la adherencia a las guías de insuficiencia cardíaca, cómo se implementan las 4 drogas fundacionales en la vida real, y adicionalmente hicieron una comparación muy interesante entre pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y con insuficiencia cardíaca de novo. Este estudio o este registro, como les dije, se hizo en los Países Bajos, buscaba registrar 4.000 personas con insuficiencia cardíaca en 40 sitios y finalmente terminaron incluyendo 2.400 con insuficiencia cardíaca crónica y 1.600 con insuficiencia cardíaca de novo. Les voy a mostrar los resultados de las 3 preguntas claves de este estudio. ¿Cuál es el orden y la velocidad con la que iniciamos las drogas fundacionales? ¿Cuál es la implementación de las guías en el escenario ambulatorio? ¿Y cuáles son las razones por las que los pacientes no reciben la dosis objetivo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Muy bien, acá les estoy mostrando las características de la población. Miren ustedes que bastante parecido a lo que vimos en Hermes, una población mayoritariamente con la edad cerca a los 70 años. La tercera parte de esta población del estudio fueron mujeres. Y observen ustedes que había una alta prevalencia de pacientes con enfermedad renal. Respecto a la parte demográfica, una presión arterial bastante buena. Todos quisiéramos tener a alguien con 128 de sistólica para poder implementar todas las drogas fundacionales. Y les voy a mostrar qué pasó en el mundo real. Los pacientes crónicos estables, aquí está el reporte de 757 pacientes. Miren ustedes que el uso de ARNI en esta población es 60%, mientras que en los pacientes de novo solo es 26%. Uso de beta bloqueadores, bastante bueno, 84% en los crónicos, 69% en los pacientes de novo. Miren ustedes que en los antialdosterónicos hay una diferencia importante, pacientes de novo solo 54%, 73% en los pacientes crónicos, y el uso de los ISGLT2, 43% en los pacientes de novo y 60% en los pacientes crónicos. ¿Y cuál es el orden de secuencia que se utiliza para empezar las drogas en este registro del mundo real? Miren ustedes que desafortunadamente seguimos siendo muy tradicionales, empezando con los IECAS, después el beta bloqueador, adicionando después el antialdosterónico, finalmente cambiando el paciente al ARNI, y miren que el ISGLT2 aquí se encontró como la 4ª droga. Solamente 1 de cada 4 pacientes, un mes después del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, estaba en las 4 drogas fundacionales. Y miren que definitivamente solamente el 4.5% de los pacientes recibió las 4 drogas fundacionales de entrada. ¿Qué concluye este estudio? Definitivamente todavía tenemos una brecha importante en la implementación de lo que nos dicen las guías y seguimos siendo muy conservadores a la hora de iniciar las drogas fundacionales, a pesar de que tenemos una gran evidencia que muestra que esto no debería ser así y las terapias se deberían implementar rápidamente. Y finalmente, les voy a mostrar este análisis del impacto en calidad de vida del estudio del IBER y del DAPA-HF. Creo que es un estudio muy interesante porque ya habíamos visto los resultados de los ISGLT2 en reducción de eventos de muerte y hospitalizaciones, pero ¿qué sabemos de la calidad de vida a partir de todo el espectro de la insuficiencia cardíaca? Voy a mostrarles el impacto en el cuestionario de Kansas a los 4 y 8 meses después del inicio de dapagliflozina en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. Primer dato interesante, aquí vemos los diferentes puntos del cuestionario de Kansas. Observen ustedes cómo la calidad de vida definitivamente puntúa muy similar en los diferentes grupos. Esto quiere decir, no importa si eres preservado, reducido o levemente reducido, la enfermedad impacta tu calidad de vida. Y en estas gráficas les muestro cómo no hay interacción entre la fracción de eyección y el impacto en mejoría de calidad de vida. Esto quiere decir que dapagliflozina mejora la calidad de vida a partir de todo el espectro de los diferentes pacientes de insuficiencia cardíaca. Este es un análisis donde nuevamente les muestro que no hay interacción dependiente de la fracción de eyección de los pacientes. Y finalmente, miren que la caída en la calidad de vida precede las hospitalizaciones. Por eso es tan importante evitarlas en esta población. Finalmente, quiero concluir mostrándoles cómo este estudio resalta que el beneficio de dapagliflozina incluye a los pacientes a partir de todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clarita, por compartirnos esos estudios. Vamos a seguir ahora con Luis Eduardo Echeverría. Lucho tiene una tarea titánica hoy aquí en compartirnos algunos de los estudios. Lucho, ¿ya puedes tú compartir pantalla?
la cual debías tener lista. Ahí está lista. Bueno, listo, perfecto. ¿Empieza mi tiempo? Bueno, son 7 minutos para presentar 3 estudios. Uno de los, probablemente uno de los más importantes en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, es el Paraglide. Pero antes de hablar del Paraglide, estos 2 slides que les voy a mostrar son el background de por qué el Paraglide se hizo. Y el primero es el Paragon, es un estudio que es muy significativo para mí. Es el primero que trató de batir después de los fracasos anteriores este gran enemigo que era la falla preservada sin beneficio de mortalidad, y no lo hizo, desafortunadamente, por muy poco en el desenlace compuesto, aunque numéricamente se veía bastante interesante, la P no fue significativa por muy poco, pero bueno, al final se considera un estudio neutro, y el análisis de subgrupos de 55% o menos de 55% de mujeres fue significativo, pero hay un subgrupo que la gente olvidó muy interesante en la evaluación. Y fue los pacientes que se acababan de hospitalizar o que estaban hospitalizados y que tenían una hospitalización de menos de 30 días. Lo interesante en el Paragon, que estos pacientes con función sistólica preservada y un porcentaje grande, acuérdense que el criterio de inclusión era más de 45, un porcentaje grande, lo que hoy llamamos levemente reducida, que para los europeos hace poco era intermedia, tenía hospitalizaciones de menos de 30 días y había una diferencia significativa, pero esto es un análisis de subgrupos y necesitaba ser probado en otro estudio clínico, y por eso se hizo Paraglide. Aunque Paraglide no es un estudio con desenlaces duros, es un estudio relativamente pequeño para lo que ya hacemos en falla cardíaca. Es un estudio aleatorizado, un ensayo clínico aleatorizado doble ciego en 100 centros en Estados Unidos y Canadá, cuyo desenlace primario era el cambio del NT-proBNP a las 4 y a las 8 semanas, y ver si era significativo, pero que tenía desenlaces secundarios en mortalidad y hospitalizaciones que se analizaban por una técnica estadística que se llama Win Radio, que podemos hablar después si quieren. Y los criterios de inclusión clave era tener más de 18 años, falla cardíaca, y acá, diferente a Paragon, más de 40% fracción de eyección, independiente de cuánto más tuvieras, un NT-proBNP elevado, idéntico al del Paragon, y sobre todo, y esto era muy importante, estar en una hospitalización por falla cardíaca o dentro de los 30 días de la hospitalización de falla cardíaca. Era tratar de ver ese subgrupo de Paragon que tuvo tan buenos resultados con sacubitril/valsartán, y básicamente la randomización fue 1:1 a valsartán de 40 y titular a 80, y sacubitril/valsartán de 50 titular a 100 o a 200 como meta máxima, y en seguimiento el objetivo primario de NT-proBNP de 8 semanas. Fueron 233 pacientes en cada grupo. En general, de hecho, sigue siendo un estudio muy importante, no como un mega trial, pero un estudio con una buena cantidad de pacientes, y el desenlace final, que ese es el desenlace primario, que quería evaluar la disminución o la reducción de NT-proBNP, fue una disminución significativa de 15% de NT-proBNP, de la media de NT-proBNP entre los pacientes que estaban tomando sacubitril/valsartán versus valsartán, y esto fue estadísticamente significativo. Si yo sé que no es un desenlace duro, pero es muy interesante, y obviamente el NT-proBNP se correlaciona con hospitalizaciones a corto plazo. Lo interesante también es el análisis de subgrupos de este estudio, en donde el NT-proBNP bajaba mucho más de manera significativa en pacientes que tenían menos de 60% fracción de eyección, no tanto en ese subgrupo raro de más de 60% fracción de eyección, donde el NT-proBNP no tenía tanto beneficio. En el análisis de Win Radio, esto es bien interesante porque básicamente, aunque no te pueden adjudicar porque no, el poder del estudio no estaba hecho para esto, fue un análisis jerárquico. En general, muertes cardiovasculares, hospitalizaciones por falla cardíaca, visitas urgentes a falla cardíaca, y el cambio del NT-proBNP fue en la mayoría de las categorías ganó sacubitril/valsartán sobre el bloqueo del RAS con valsartán, y también pasó cuando se comparó con NT-proBNP, pero obviamente este es un desenlace secundario en el que no tenemos P, pero bueno, es bien interesante. Y el tiempo de la primera muerte también se comparó, o del primer evento de descompensación, o de la primera hospitalización en urgencias, o del cambio del NT-proBNP también en general
el win ratio fue superior en los pacientes que tenían sacubitril/valsartán o fue mayor, hubo más victorias, por decirlo de alguna manera, en el grupo de sacubitril/valsartán que el que tenía valsartán y más que inclusive los empates. Ese es el número total de eventos, numéricamente es muy interesante, pero acuérdense que el desenlace primario, una reducción de NT-proBNP, que es realmente donde nos tenemos que centrar, y esto fue significativo. Pero esto da paso al segundo estudio. El segundo estudio es bien interesante, es un diseño bien interesante de eso que nos tiene acostumbrado el doctor Vaduganathan, que es un pool entre Paraglide Heart Failure y Paragon Heart Failure. Ustedes me van a decir, pero son estudios diferentes. Sí y no. Tienen poblaciones similares. Y uno, lo que hicieron fue un doble pool, el primary pool, que es el de pacientes similares a Paraglide. Entonces tienes un subgrupo en Paragon que son muy similares a Paraglide y son 1088 pacientes que tenían hospitalizaciones en menos de 30 días y muy parecido a los criterios de exclusión de Paraglide, obviamente con péptidos elevados. Entonces es lo que ellos llaman Paraglide Light o Paraglide Heart Failure Light, o muy parecidos a Paraglide. Pero también cogieron todos los de Paragon y como si hicieran un segundo estudio y lo unieran a Paragon. Y esto es bien interesante porque es como agregar más pacientes del subgrupo que tuvo más beneficio, que fue los pacientes que tenían hospitalizaciones en menos de 30 días, hacen un pool global. Y lo interesante, estos son los dos estudios, ustedes los pueden consultar y cuáles son las diferencias. Básicamente, Paraglide metió pacientes con descompensación en los últimos 30 días o estaban descompensados en el momento con más de 40% de fracción de tensión, 45% para Paragon, así que no tiene todo el espectro de levemente reducida. Y en pacientes que tuvieran péptidos altos, y acá la descompensación no era un criterio de exclusión. Fíjense que las tablas en el primary pool, en el pool primario, son muy similares, la edad 71 años, mismo porcentaje de hombres, y acá hubo inclusive menos hombres que mujeres. Es bien interesante esto, no pasa en preservada que lo encontramos, y el nivel de péptidos natriuréticos será muy similar y de tratamientos en general. Y esto es súper interesante. En este primary pool, en los pacientes Paragon que se parecían a los de Paraglide, la disminución del desenlace primario entre mortalidad y eventos de hospitalización por insuficiencia cardíaca fue un 22%, supremamente interesante, ¿cierto? Y eso hacía que hubiera beneficio, casi un NT de 14 pacientes para prevenir un evento en un año. Mientras que este es el pool total, incluyendo los pacientes de Paraglide, como para darle poder, digámoslo, de alguna manera que no es convencional a Paragon. Y es interesante porque acá si hubo una disminución estadística del desenlace combinado con una disminución de las hospitalizaciones y mortalidad arrastrados por hospitalizaciones, que fue el 14% cuando se agregan los pacientes del Paraglide. También muy interesante. Esto pasó mucho más en los pacientes que tenían menos de 60% de fracción de eyección de forma consistente, y el desenlace, y otro desenlace bien interesante que buscó este pool fue el desenlace renal, y encontró una disminución en el desenlace renal de los pacientes Paraglide Light, que fue muy significativo, con una disminución de eventos de hospitalización y del desenlace renal, que era muy importante a favor de la utilización de sacubitril/valsartán. Obviamente hubo más hipotensión sintomática en el grupo con sacubitril/valsartán, pero hubo menos eventos de descompensación renal. Así que básicamente la conclusión final de este estudio es que, aunque hubo un incremento de la hipotensión sintomática en sacubitril/valsartán, parece que hay un beneficio en estos pacientes que están en esta fase vulnerable de hospitalización, en pacientes con falla cardíaca con función sistólica preservada o levemente reducida, en la utilización de sacubitril/valsartán. Y esto obviamente se publicó en el European Heart Journal, es uno de los análisis más interesantes, y podemos hablar después de lo que va a pasar con la guía, sobre todo en este subgrupo de levemente reducida, y la indicación de ARNI, si debe ser igual o debe separarse de Viegas y Aras,
Y finalmente la de preservada, donde los ARNIs también tienen un papel en este subgrupo específico que encontramos en el Paragon. Y finalmente, muy corto, el Parade, en este último minuto, el Parade es un estudio muy interesante de la vida real. A mí me fascina este estudio, porque es un estudio basado, obviamente, Big Data de los coreanos, basado en solamente el bloqueo dual bloqueando la neprilicina y el eje renina-angiotensina-aldosterona versus solo el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona con IECAS o ARAS. Y básicamente lo que hacen es, en una gran base de datos de casi 90,000 pacientes con insuficiencia cardíaca en Corea, hacen un propensity score matching, que es a mí me fascinan este tipo de estudios, está tratando de parecerse a un ensayo clínico, escogen gemelos con características similares y escogen un gemelo de cada grupo y lo parean. Cuando uno ve la tabla 1 son casi idénticas, porque es una forma de parear o hacer un ensayo clínico medio ficticio, pero es interesante porque los grupos terminan siendo muy parecidos o iguales de la vida real, y encontró esto es función sistólica reducida, ojo, es como tratar de hacer un vida real del paradigm, y hubo una disminución del desenlace compuesto del primary endpoint entre mortalidad y hospitalizaciones del 22%, que es casi idéntico, 21% en el estudio Paradigm, 22% en el estudio de la vida real, y de un 14% de mortalidad en estos pacientes en este estudio en el Paradigm, y de cualquier caso de hospitalización un 23%, lo cual es un desenlace muy parecido a Paradigm y que comprueba que lo que vimos en Paradigm, y eso pasa en todos los subgrupos, se comporta exactamente en la vida real, y que el bloqueo por eso nos concentramos mucho en los 4 fantásticos, pero nos deberíamos concentrar mucho en los 5 mecanismos. Y los 5 mecanismos incluyen el bloqueo de la neprilicina como un diferencial, y estos estudios creo que van hacia ese punto. Muchas gracias. Bueno, Lucho, muchísimas gracias. Te ceñiste a tu tiempo, Lucho. Muy bien. Pero yo creo que Isa tiene una pregunta para Clara y yo tengo una pregunta para Lucho antes de seguir. Entonces, Isa, hazle porfa tú la pregunta, Clarita. Doctora Clarita, pues el doctor Fernando Orozco aquí nos hace una pregunta en el chat, y es principalmente acerca del estudio que habló sobre la titulación de los medicamentos fundacionales y los datos a nivel, pues digamos que en real world. Entonces él habla sobre que si el sistema de salud donde se evaluó en estudio de implementación del medicamento fundacional, que si se puede asimilar alguno de este estudio a nuestro medio, que si podríamos encontrar resultados parecidos, o si realmente, digamos que la titulación de los medicamentos aquí en Colombia es diferente a los otros países. Bueno, muchas gracias al doctor por su pregunta. Yo quiero contarles que el sistema de salud colombiano tiene muchas más drogas para la insuficiencia cardíaca que los sistemas de salud de países incluso como los Estados Unidos. Aquí están disponibles en el POS los ARNI, los ISGLT, los betabloqueadores y los antialdosterónicos. Tenemos los datos del estudio Recolfaca que muestra que a pesar de eso, solo el 16% de los pacientes recibían un ARNI. Entonces creo que no es solo una limitación del sistema de salud, es más un tema de inercia, porque tenemos muchas drogas disponibles, pero no las usamos bien. Muchas gracias, Clarita, tienes toda la razón y eso lo muestra definitivamente el Recolfaca, o sea que tenemos que seguir sensibilizando específicamente eso y tú lo mostraste en todos los estudios. Lucho, yo te quiero preguntar algo, pero conciso, Lucho. Sí. Tú nos mostraste realmente un estudio muy importante. Nos mostraste también unos flujogramas al final de tu estudio. ¿Sí o no cambia la práctica? ¿Sí o no cambia un B a un A en ligeramente reducida? ¿Sí o no hace la diferencia? Y dime, ¿hace solo la diferencia para los empeoramientos de insuficiencia cardíaca, Lucho? Menos mal querías una respuesta concisa. La primera pregunta que me hiciste, ¿no? Es claramente sí. Yo creo que en levemente reducida, de hecho los europeos te decían que ellos inventaron esto, falla cardíaca con fracción de ejecución intermedia, para que se hicieran estudios clínicos. Eso es un estudio clínico que incluye intermedia, de hecho se hizo así, 40 a 50%, y es una mejor evidencia del bloqueo dual sobre solo el bloqueo del RAS, así que claramente debería cambiar el nivel de evidencia
que el nivel de evidencia es C para todas estas medicaciones, excepto para ISGLT2, ¿no? Que tiene un estudio en todo el espectro y debería cambiar la indicación y probablemente el ARNI quede solo. O sea, no puedes hablar de IECA, ARA o ARNI, sino en intermedia ARNI, que ya tiene un estudio y alguien debería hacer un estudio con las demás medicaciones, debería quedar así. La segunda pregunta era, ¿cuál era la segunda pregunta, María Juliana? El nicho será para los empeoramientos de insuficiencia cardíaca sí, o sí. es para todos, porque tú nos mostraste en este pool que hiciste de los likes, ¿cierto? Digamos, que escogían esa población específica de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, que ese es el mejor escenario, porque igual esos pacientes, obviamente con todas estas terapias, pues van a mejorar. O sea, ese es el mejor escenario para optimizar terapia, pacientes de hospitalización, solamente ese grupo de pacientes, Lucho. Oh, es una excelente pregunta y te digo por qué, María Juliana, porque yo reviso mis tasas y ahora que tengo el recap y puedo revisar cómo se hospitalizan. Yo tengo más hospitalizaciones en pacientes con preservada que en pacientes con reducida, porque en reducida tengo tratamiento y en preservada no tenía hasta la llegada a ISGLT2 y es el doble de hospitalizaciones que reducida. O sea que preservada la hemos minimizado, tiene muchas hospitalizaciones y ahora tenemos un target, tenemos herramientas. Claramente hay que colocarles un ISGLT2, pero probablemente a pacientes con péptidos altos o con alta tasa de hospitalizaciones o una hospitalización en 30 días, esto cambia un poquito el flujograma que acaba de salir hace 4 semanas de los americanos y diga, bueno, probablemente los pacientes con descompensación deberían ir con un ARNI también. Y no los pacientes que están estables en la casa, aunque yo me niego a hablar de estable en falla cardíaca. Claro que sí, yo creo que también nos va a poner a pensar que si va a cambiar o no lo sé, porque acaban de salir, pues yo lo colocaría en ese subgrupo de compensación en preservado un ARNI, claro que sí. O sea que sí cambia. Listo, Lucho. Maravilloso. Si fuera por mí, sí. Y tengo otra pregunta para Clarita. Clarita, me dicen, bueno, estábamos hablando de antagonistas mineralocorticoides, tú nos dijiste todo lo de la terapia fundacional que los incluye, pero me preguntan, bueno, viene finerenone, bueno, ¿y qué pasa? ¿Viene a reemplazarlo? ¿El escenario de insuficiencia cardíaca es un escenario para esto? Sé que no estamos hablando específicamente de esto, pero me parece que no podemos dejar pasar esta pregunta. Juli, muchas gracias. Bueno, ¿qué sabemos de finerenone en falla cardíaca? Hay 2 estudios en función reducida. El primer ARTS, donde se comparó versus espironolactona y se demostró que da menos hipercalemia, y el segundo ARTS, donde se comparó versus eplerenona, donde se logró demostrar el mismo efecto, menor hipercalemia y una similar eficacia. En función preservada está en curso el estudio FINE-ARTS, que espera presentar sus resultados el próximo año, donde esperamos ver, y ahí sí es una comparación versus placebo, si la finerenona supera los resultados del TOPCAT, donde a la espironolactona no le fue tan bien, y probablemente confirmaríamos si es una buena elección para estos pacientes. Cositas diferenciales de finerenone versus espironolactona y eplerenone. Versus espironolactona es selectivo, es no esteroideo, y por esa razón se concentra más en el tejido cardíaco y renal, y como les decía, tiene menos impacto en la presión arterial, no bloquea los andrógenos, la progesterona y otras vías hormonales que son importantes y dependientes de esteroides. Perfecto, yo creo que tenemos 2 preguntas más, pero vamos a seguir, ¿sí? Qué pena, no, más adelante las contestaremos. Isa, si quieres, te paso nuevamente la presentación. Bueno, vamos a presentar nuestra siguiente conferencista, es la doctora Gina González, ella es cardióloga, especialista en insuficiencia cardíaca, actualmente es la líder del grupo de falla cardíaca de la Fundación Santa Fe Bogotá. Gracias, Isa. Buenas noches. Hoy tengo mi voz un poquito distorsionada, pero vamos a tratar de mostrar 3 estudios en 7 minutos. El primero es DAPA-MODA, es dapagliflozina en remodelado cardíaco en insuficiencia cardíaca y crónica. Este es un estudio que salió al mismo tiempo publicado en European Journal of Heart Failure y que es procedente de un grupo de españoles. Algo importante pues es que conocemos los incuestionables beneficios de los ISGLT2 en todo el espectro de la enfermedad, pero algunos mecanismos todavía no están tan claros. Se ha hablado mucho sobre los beneficios del remodelado reverso, particularmente ventricular, pero no del remodelado reverso auricular, que es el foco de este estudio. Es un estudio multicéntrico de un solo brazo abierto, prospectivo, y la intervención es la dapagliflozina, 10 miligramos al día, en pacientes que antes no la tenían. ¿Cómo hicieron este estudio? Pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, con fracción de eyección preservada y reducida,
diabéticos y no diabéticos que tuvieran una medición en el último año de una ecocardiografía o un estudio de imagen, péptidos natriuréticos elevados y que estuvieran durante un mes estables bajo la terapia, es decir, sin tener un cambio reciente, con un filtrado glomerular de más de 30. Se categorizaron pacientes en menor de 40 de FEBI y mayor de 40 de FEBI, y el objetivo primario era el cambio en el volumen indexado de la aurícula izquierda a los 6 meses después de la aleatorización. El cambio era considerado significativo si era porcentualmente mayor al 10%. El objetivo secundario era cambio en otros parámetros funcionales y también morfológicos del ventrículo izquierdo de la aurícula, péptidos natriuréticos, troponina y calidad de vida por el EQ5-VASC. Estas son algunas características basales, 162 pacientes, vean ustedes 70 años más o menos en promedio, está categorizado menor de 40 y mayor para que ustedes puedan verlo allí. La mayoría hombres y la gran mayoría pacientes sintomáticos en clase funcional 2 y 3. Estos pacientes tenían tratamiento médico óptimo, excepto ISGLT2, alto porcentaje de uso de beta bloqueantes, de IECA, BRA o ARNI, y antagonistas mineralocorticoides. Aquí pues un poco sobre, bueno, se corre un poquito para que puedan ver ustedes el volumen indexado de la aurícula izquierda de 48 en promedio, 47 y 48 cada grupo. La fracción de eyección en promedio era 48, ahí ven las dos categorías, 41 y 54, y los péptidos natriuréticos realmente llaman la atención, son pacientes estables, 1400 y 1200, esto se elevó un poquito, perdón. ¿Qué encontraron ellos? Hicieron una medición basal, esta medición de los ecos que se hacía sucesivamente era ciega, muy parecido al estudio PROOF que vio secuitril valsartán también con cambios en remodelado y péptidos, y ellos hacían un basal, uno a 30 días, uno a 180 días. Encontraron entonces algunos cambios significativos en el 7.3% de disminución del volumen indexado de la aurícula izquierda, de acuerdo a ese basal que era de 48. También encontraron disminución de péptidos natriuréticos, disminución de la masa ventricular indexada al ventrículo izquierdo y también del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo en un 86%. Es un estudio que tiene ciertas limitaciones desde el punto de vista de diseño, pero que deja pues un marco interesante de investigación sobre los mecanismos, porque pues cada vez se está estudiando un poco más o se está tratando de reflejar cuál es el verdadero papel de ese remodelado y el papel de la aurícula en la perpetuación también de la insuficiencia cardíaca, y podría ser un parámetro indirecto de mejoría. El segundo estudio es el Monitor-ECHEF, monitorización hemodinámica de las presiones de la arteria pulmonar a distancia en pacientes con falla cardíaca crónica. Estuvo también publicado en The Lancet al mismo tiempo. Es un multicéntrico que randomizó 348 pacientes en 25 lugares en Holanda y que incluyó pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, muy sintomáticos en clase 3, que tuvieran un ingreso en el último año con fracción de eyección preservada y reducida, y los randomizaron. Esto también era un open label, 1:1 de cuidado estándar y la terapia guiada por las presiones de la arteria pulmonar. Hacían un seguimiento idéntico en cada uno y el objetivo primario era recoger cambios en el cuestionario de calidad de vida de Kansas City a los 12 meses de la randomización y del implante de este dispositivo, que es un dispositivo de la arteria pulmonar, que pues obviamente el racional que tiene es que es un parámetro hemodinámico que precede los síntomas y los signos de descompensación y que puede guiar el tratamiento de una forma más enérgica. También se vio un objetivo secundario en las hospitalizaciones, la seguridad y la factibilidad. Pacientes en promedio de 70 años, una mediana de FEBI del 30%. Ustedes pueden ver acá los porcentajes de tratamiento de esos pacientes, donde pues incluye algunos pacientes con ISGLT2. Y fundamentalmente ellos dentro de su objetivo primario encuentran un cambio significativo en el global del Kansas City de 7 puntos comparado con los pacientes que no recibieron la intervención. También encontraron en el seguimiento a 1.8 años una reducción del 40% de las hospitalizaciones totales por insuficiencia cardíaca. Y esto pues si bien acá nos está mostrando como las diferentes
endpoints clínicos que también se pueden extrapolar. Sin embargo, pues es un estudio que no está diseñado para valorar mortalidad. Esta reducción o mejoría en la calidad de vida está condicionada por una reducción en la presión de arteria pulmonar que fue significativa, de la mano con reducción de los péptidos natriuréticos, y esto fue debido a que a los pacientes se les enseñaba a hacer una lectura y posteriormente se hacía un cambio en el tratamiento, bien sea si había signos de hipervolemia en los diuréticos o si había cambios en las resistencias vasculares, un cambio del tratamiento neurohormonal. Como conclusiones, entonces, estos autores pues que resaltan la importancia de su trabajo porque está hecho en un entorno sanitario diferente al entorno de los Estados Unidos, donde ellos presumen que tienen un mejor tratamiento de la insuficiencia cardíaca, reproducen que realmente la mejoría en la calidad de vida es un hecho para estos pacientes sumado al tratamiento médico, que hay reducción en las rehospitalizaciones y esto está condicionado por reducción en más o menos 8 milímetros de mercurio de la presión de la arteria pulmonar, reducción de péptidos natriuréticos y que además es una tecnología bastante confiable y segura, ya probada en un entorno de Europa. Muchísimas gracias, Jenna, por tus excelentes conferencias. Te quería hacer una pregunta sobre el DAPA-MODA. Sabemos que todos estos, la terapia fundacional, en general, casi todos los medicamentos tienen un efecto sobre el remodelado reverso. Pero en este estudio, que es el DAPA-MODA, pues hay unos datos muy interesantes porque ellos evaluaron principalmente como desenlace primario el volumen indexado de la aurícula izquierda y había un porcentaje bastante grande de pacientes que tenían las aurículas bastante grandes y se logró remodelación. Sin embargo, no hay una asociación muy clara en cuanto a el crecimiento de las aurículas y el desarrollo de la falla cardíaca en este estudio clínico. Sin embargo, sí se logró una remodelación de forma significativa. Definitivamente todos estos pacientes con falla cardíaca deberían recibir inhibidores de CGLT2 porque sabemos que pueden mejorar no solamente la parte hemodinámica, sino también generar remodelación reversa. Yo quisiera saber tu opinión. Sí, sin ninguna duda, nosotros conocemos ya esos incuestionables beneficios en todo el espectro de la enfermedad y todo este tipo de estudios lo que hacen es esclarecer un poco más o conducirnos hacia vías y mecanismos distintos que nos pueden ayudar tal vez a comprenderlo mejor. Pero definitivamente esto corrobora que los pacientes pues necesitan recibir tanto en FEBI ligeramente reducida, preservada o reducida los ISGLT2. Bueno, vamos a continuar con la doctora Erika Martínez. La doctora Erika Martínez es cardióloga. Ella es nuestra presidenta electa del capítulo de falla cardíaca y es líder del programa de insuficiencia cardíaca de la Clínica Iberoamericana. Ella nos va a hablar sobre estudios clínicos sobre amiloidosis cardíaca. Bienvenida, doctora Erika. Gracias, Isabel, gracias a todos. Y bueno, vamos a terminar en estos 7 minutos con 3 grandes estudios de un área de la insuficiencia cardíaca que definitivamente viene ganando un gran terreno. Empecemos entonces con el estudio del tratamiento con patisiran en los pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina. Este es los resultados de la fase 3 del estudio Apolo B, ¿cierto? Que es un extendido a 18 meses. Todos sabemos, obviamente, hemos hablado que la amiloidosis por transtiterrina se da por un mal plegamiento que hay a nivel de esta proteína y que el problema es ese depósito que se genera en los diferentes órganos. ¿Qué es lo que hace el inotersen? El inotersen viene y se une a esta transtiterrina, ¿cierto? En el momento de la transcripción, y lo que hace entonces es que se altere como tal la degradación y por ende entonces no se generen estos tetrámeros alterados. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Al patisiran unirse justamente a la transtiterrina va a haber una disminución de la producción de esta proteína y por ende se va a reducir los tetrámeros circulantes. Lo que busca entonces es prevenir obviamente el depósito de estas fibrillas en el órgano afectado o estabilizar la enfermedad.
Teniendo en cuenta eso, entonces este estudio se hizo o contó con 360 pacientes de 69 sitios de 21 países participantes. Eran pacientes que estaban ya con diagnóstico de amiloidosis por TTR, fuera wild type o hereditaria, que tuviesen cardiomiopatía ya confirmada, ¿cierto? Por historia clínica, por síntomas de insuficiencia cardíaca, que tuviera una clase funcional 2 y 3, y que tuviera un NT-proBNP de base elevado. Y adicionalmente que no tuviera más del 30% de ellos antecedentes de estar tomando tafamidis. Estos pacientes entonces se randomizaban 1 a 1 a recibir patisiran por un lado o placebo. ¿Qué pasaba? Aquí se hacía el seguimiento a 12 meses y teniendo en cuenta los resultados, que los veremos ahora más adelante, se hizo una extensión a 18 meses. Muy bien. Entonces, lo que pasó es que a los 18 meses los pacientes que estaban en placebo pasaron también a recibir patisiran. Aquí fueron 334 pacientes. ¿Cuál fue el endpoint entonces? Se quiso evaluar cuál era el cambio que había a nivel de la capacidad funcional medida por caminata de 6 minutos, de calidad de vida medida por Kansas y los biomarcadores cardíacos. Y se evaluaba la mortalidad por todas las causas, la hospitalización por todas las causas y las visitas al servicio de urgencias por descompensación. Dentro de las características vemos entonces que la edad promedio fue de más o menos 76 años, ¿cierto? En su mayoría eran hombres y vamos a ver cómo la mayoría de pacientes estaban en clase funcional 2-3. Cuando empezamos a ver los resultados, miren cómo claramente, ¿cierto? Vemos cómo a los 6 meses empezamos a ver la diferencia que hay entre el placebo y el medicamento. Y vemos entonces cómo las líneas se van o las curvas se van ampliando y definitivamente a los 12 meses la diferencia es significativa. Tan así es entonces que el grupo placebo pasa al grupo de medicamento. Muy bien, aquí entonces se hace la observación o se hace el seguimiento a 18 meses, encontrándose que esa mejoría en la caminata de 6 minutos permanecía y que miren como ustedes, los que estaban en placebo y pasaron al medicamento, pasaron entonces a enlentecer esta curva que iba decreciendo y se fue estabilizando. Lo mismo pasó entonces también con la calidad de vida medida por Kansas. Exactamente igual, vemos cómo se va manteniendo, cómo se va abriendo, cómo va mejorando esa capacidad funcional y esa calidad de vida, y cómo los pacientes que estaban a nivel de placebo, entonces empezaron a enlentecer justamente el deterioro. Bien, en cuanto a los biomarcadores cardíacos, entonces vimos cómo el NT-proBNP tenía una reducción, ¿cierto?, en el grupo de patisiran versus el grupo placebo. Y miren que a los 12 meses, esta disminución del NT-proBNP se mantenía en el grupo de patisiran y como el grupo que pasaba de placebo a patisiran empezaba también a tener el cambio. Y lo mismo lo vimos con las troponinas. Ya cuando vamos a ver entonces el endpoint, ¿cierto? El compuesto, el que es mortalidad por todas las causas, hospitalización por todas las causas y por empeoramiento, vemos definitivamente cómo el grupo que tenía patisiran empezaba entonces a tener menores muertes, menores hospitalizaciones, con una diferencia del 20%. Y cuando vamos a ver las causas de mortalidad por todas las causas, también vemos cómo definitivamente este grupo de pacientes que estaban con patisiran tuvo menos tasa de mortalidad versus placebo. Si vamos a ver entonces la seguridad, porque es supremamente importante, no hubo eventos significativos adversos entre el grupo de patisiran versus placebo, ni adicionalmente ni los graves ni los asociados con patologías cardíacas. ¿Cuáles son las conclusiones? Entonces, continuar patisiran en el periodo extendido de 18 meses demostró que continúa la estabilidad en la clase funcional, en la calidad de vida y en la disminución de los biomarcadores. Adicionalmente, que los pacientes que cambiaron de placebo a patisiran empezaron a enlentecer la progresión de la enfermedad y que definitivamente el uso de patisiran demostró un perfil que fue aceptable en seguridad. Muy bien,
Con esto entonces pasamos a nuestro segundo estudio, seguimos con amiloidosis, y es un estudio muy interesante que viene a darle un refuerzo a lo que es el manejo de la amiloidosis, y es el ensayo fase 1 del anticuerpo llamado N1006 para el agotamiento del amiloide de la transtirretina cardíaca. Habíamos hablado entonces cuál era el problema de la transtirretina y que para el tratamiento, hasta el momento, dos grandes tratamientos tenemos en el mercado o podemos tener, que van a ser los silenciadores, ¿cierto? Como el que estábamos hablando, de patisiran, o los estabilizadores que tenemos el tafamidis. ¿Y qué es lo que buscan básicamente? La depresión, ¿cierto? De los depósitos de fibrillas que están depositados en los órganos. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que no tenemos entonces cómo disminuir este depósito que ya está aquí en los tejidos. Y ahí es donde aparece algo muy importante que es el anticuerpo. Este anticuerpo entonces es una inmunoglobulina monoclonal, ¿cierto? Que lo que busca básicamente es la eliminación de la transtirretina por parte de las células inmunitarias fagocíticas. Y justamente entonces este anticuerpo fue descubierto, ¿cierto? Por medio de un repertorio de memorias de células B que es selectivo para, obviamente, ir a agotar la transtirretina mal plegada y obviamente empezar a disminuir ese depósito. Y esto ya se demostró que fue eficaz en los modelos preclínicos. Entonces, como conclusión, lo que busca este anticuerpo es la eliminación de la proteína mal plegada, el reclutamiento de esas células inmunitarias y hacer fagocitosis de ese amiloide. Muy bien. Con esto entonces es un estudio, ¿cierto?, que fue aleatorizado, doble ciego controlado. Eran pacientes que tenían ya un diagnóstico confirmado, que tenían por lo menos una pared, un grosor de pared de 14 milímetros, una FEBI mayor al 40%, con una clase funcional de la 1 a la 3, un NT-proBNP entre 600 y 6.000 picogramos, y se permitía que tenía tratamiento combinado con tafamidis. El objetivo primario, la seguridad y la tolerabilidad. Y el objetivo secundario, la evaluación, obviamente, de la farmacocinética. En cuanto a las imágenes cardíacas y los biomarcadores, entonces se hizo seguimiento con gamografía cardíaca, con ecocardiograma, con biomarcadores y con caminata de 6 minutos. Entonces, miren qué interesante fue lo que encontramos. Los pacientes que cumplían con los criterios se aleatorizaban 4-2 a recibir o el anticuerpo o el placebo. Y teniendo en cuenta los resultados, que también veremos ahora, a los 4 meses los pacientes que estaban en placebo pasaron a recibir entonces la dosis titulable del anticuerpo. Muy bien. Con esto entonces se hizo seguimiento por medio de gamografía, ¿cierto? Tanto al inicio como en los seguimientos de los 4 y del siguiente control, tanto por gamografía como por resonancia. Dentro de las características, entonces, tenemos que la edad promedio fue de 74 años, en su mayoría fueron hombres. Miren cómo la clase funcional definitivamente era más o menos una clase funcional 2-3, con péptidos claramente elevados. Cuando fuimos a ver los eventos adversos, ¿cierto? Dependiendo la dosis que se le iba dando titulable a los pacientes, encontramos que no habían eventos adversos significativos como tal en cuanto a placebo o en cuanto al anticuerpo, ni tampoco la diferencia con la titulación, llegando esta titulación a 60 miligramos por kilogramos. Y miren tan bonito este resultado como tal, y es justamente la imagen de la disminución de la captación a nivel de la gamografía. Aquí vemos un paciente, ¿cierto?, en el primer caso, que que inició con el anticuerpo, y miren cómo va disminuyendo a los 4 meses y a los 12 meses. O sea que vemos que verdaderamente este anticuerpo empieza a disminuir, ¿cierto? Como tal, la captación o a degradar, como es el mecanismo de acción, ese amiloide depositado en el corazón. Y si lo comparamos, ¿cierto?, con los pacientes que están en placebo, pues encontramos que claramente estos pacientes pues no tienen esa misma respuesta. Ahora bien, ¿qué pasaba con los pacientes que estaban en el grupo placebo y pasaban al grupo de el anticuerpo?
veamos cómo definitivamente aquí en los 4 meses, pues exactamente, ¿cierto? Íbamos a tener el mismo depósito y hasta un poco más, pero cuando pasábamos a los 12 meses, empezaba a disminuir y a estabilizarse esa cantidad de amiloide que había. Esto también se demostró a nivel de la resonancia. Y miren cómo ustedes ven, ¿cierto? Cómo el paciente en el volumen extracelular definitivamente disminuye con el uso del anticuerpo y cómo, igual como lo vimos en la gamografía, ¿cierto? C en el grupo placebo, que aquí empieza a los 4 meses, sigue aumentando este volumen, cómo empieza a estabilizarse, ¿cierto? A los 12 meses, y si le vamos a hacer un seguimiento posterior, de seguro que va a seguir disminuyendo. En cuanto al cambio de los biomarcadores, encontramos que también hubo cambio a nivel de los biomarcadores, tanto del NT-proBNP como de la troponina. Así que dentro de las conclusiones encontramos que este anticuerpo hasta una dosis de 60 miligramos por kilo tuvo un perfil de seguridad favorable a los 12 meses de tratamiento. Los eventos adversos fueron leves a moderados y ninguno fue un evento severo. Los cambios en las imágenes y en los biomarcadores obviamente sugieren que hay un agotamiento de este amiloide y obviamente respaldan, ¿cierto?, los resultados para una investigación mayor, hablando con el investigador principal, que fue el doctor Pablo García, que van a pasar del fase 1 directamente al fase 3 de una forma muy temprana y vamos a tener resultados próximos. Y para terminar, tenemos entonces dentro de las miocardiopatías la evaluación con aficamten en pacientes con cardiomiopatía no obstructiva. Esta ya es la cohorte 4 del Redwood. ¿Qué pasó aquí? Recordemos entonces que el 30% de los pacientes con miocardiopatías presentan miocardiopatías no obstructivas sintomáticas. ¿Y qué es lo que pasa entonces con este tipo de pacientes? Entonces, aquí lo que pasa es que hay una hipercontractilidad y eso lleva a una relajación anormal, generando una rigidez progresiva y lo que va a llevar entonces a la insuficiencia cardíaca. Aquí es cuando entra el aficamten, ¿cierto? Que es un inhibidor de la miosina, que lo que busca es disminuir esos puentes activos, ¿cierto?, entre la actina y la miosina para poder disminuir esa contractilidad. Muy bien. Entonces, el diseño fue pacientes con diagnósticos de miocardiopatía hipertrófica no obstructiva que tuvieran una clase funcional 2-3, una FEBI mayor al 60% y un NT-proBNP de 300 picogramos por mililitro. Entraban a una fase de lavado y posteriormente se iniciaba el aficamten a un seguimiento de 10 semanas. ¿Cómo se hizo la titulación del medicamento? Como ya se tenía previos resultados de que este tipo de moléculas podían disminuir en algo la fracción de eyección, entonces eso fue lo que se tuvo en cuenta para hacer la titulación, fuera para aumentarla o para disminuir. Entonces, si la fracción de eyección estaba por encima del 55%, se seguía la titulación ascendente del 5, 10 a 15. Si la fracción de eyección se caía levemente entre 50 y 54%, la dosis permanecía en la que estuviera, fuera la de 5 o la de 10. Pero si el paciente caía la fracción de eyección por debajo de 50, nos devolvíamos o se devolvían a la dosis anterior. Se suspendía, ¿cierto?, el medicamento si la fracción de eyección caía por debajo del 40%. Estas fueron las características basales, y aquí algo muy importante, mire cómo estos pacientes en su mayoría tienen una obesidad grado 1. Miren qué pasó con la dosis de titulación ya prácticamente a las 6 semanas, la mayoría estaba con 15 miligramos y se encontró a la semana 10, ¿cierto?, que hubo una caída de la FEBI de más o menos el 5.5%, pero que esta caída de la FEBI mejoró cuando se suspendió el medicamento. En cuanto a la calidad de vida, definitivamente vemos cómo los pacientes mejoran la calidad de vida con el uso de aficamten y cuando los suspendemos empiezan a disminuir. Se encontró entonces que el 58% de los pacientes tenía mejoría de los síntomas clínicos. Al igual que la clase funcional, miren cómo más o menos un 49-50% empezó clase funcional 3 o NIHA 3, y al finalizar las 12 semanas terminó casi que por debajo del 20%.
Y adicionalmente, muchos de estos pacientes que estaban en clase funcional 2 terminaron un 17.5 en clase funcional 1. En cuanto a los biomarcadores, vimos una diferencia también, ¿cierto? A nivel del NT-proBNP, de una diferencia del 21% en la mejoría o en la caída de los biomarcadores. En cuanto a la seguridad, solo hubo el 7,2% que experimentaron la caída de la FEBI, y aquí hay algo muy importante. Estos pacientes que presentaron caída de la FEBI eran pacientes que tenían dentro del diagnóstico fibrilación auricular, lo cual entonces puede alterar un poco la medida previa que se tenía de la fracción de eyección. Un solo evento adverso serio, que fue una parada de uno de los pacientes, y no estuvo relacionado con el aficantén. Dentro de los grupos respondedores se evaluó quiénes tenían beta bloqueadores, quiénes tenían índice de masa mayor a 30, si tenía historia genética de miocardiopatía, y claramente todos estos subgrupos fueron igual de respondedores. En cuanto a la obstrucción cavitaria media, que es un grupo que sale generalmente de los análisis, se encontró que en este grupo también hay mejoría de los biomarcadores y también hay mejoría en la clase funcional, al igual que la mejoría de la función diastólica y de la parte estructural, ¿cierto?, evaluada por el remodelamiento cardíaco. ¿Qué conclusiones tenemos en la aficantén? Definitivamente es un tratamiento que es bien tolerado en los pacientes con miocardiopatía no obstructiva, que hubo una reducción modesta y rápidamente reversible de la FEBI sin disminución por debajo del 40%, no hubo ningún paciente, o sea, a ninguno se le suspendió, y la mayoría de los pacientes informaron mejoría en la escala de calidad de vida. Los pacientes que se quejaban de dolor torácico antes de iniciar el tratamiento definitivamente reportaron que había mejoría en sus cuadros de angina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Erika, por tu excelente conferencia. Bueno, ya para finalizar te vamos a hacer una pregunta, y es, teniendo en cuenta esos estudios clínicos que acabas de hablar, el patisiran con el estudio Apolo, y el otro estudio que es el estudio con aficantén para cardiomopatía hipertrófica, ¿cómo crees que estos estudios clínicos puedan cambiar la práctica clínica de estos pacientes con amiloidosis cardíaca y cardiomopatía hipertrófica en el futuro? Claramente se abre una puerta muy grande, ¿cierto? Viene a complementar, porque lo decíamos, cómo teníamos y cómo los buenos resultados que ha tenido, por ejemplo, los estabilizadores como es el tafamidis. Y mira cómo el patisiran viene entonces, ¿cierto? Y abre la puerta a una forma de ir disminuyendo esos depósitos de fibrilla que hay a nivel cardíaco y que tienen mejoría a nivel de la clase funcional y en la calidad de vida de los pacientes. Y en cuanto a la aficantén, pues viene a abrir una puerta en lo que era no obstructiva, porque los que hemos evaluado siempre han sido miocardiopatías obstructivas. Creo que estamos dando pasos agigantados en el manejo de las miocardiopatías. Muchas gracias. Sí, Juli. Yo levanté la manito para una pregunta súper rápida, ¿sí? Erika, teniendo en cuenta el mecanismo de acción, cuando Isabel pregunta, ¿crees que va a cambiar? ¿Crees que va a desplazar a los estabilizadores para enfocarnos en otro tipo de tratamientos? Definitivamente no. Estoy convencida que deben ser complementarios, ¿cierto? Si hablamos de mecanismo de acción, van a ser complementarios. Definitivo, lo hemos discutido y recuerda que lo hablamos con el doctor Pablo Pavía, es un poco más de pensar en costos. Hay se puede hacer un subanálisis, ¿cierto?, en la efectividad o en la costo-efectividad, justamente porque en este tipo de, por ejemplo, en las nuevas moléculas que vienen con los anticuerpos, vamos a tener resultados porque la mayoría de pacientes tenían tafamidis, por ejemplo, asociado. Entonces, definitivamente creo que lo que vienen a hacer es a complementarse y no a suplementar los unos o los otros. Listo. Bueno, tenemos muchas preguntas en el chat, pero ya agotamos nuestro tiempo. Yo les quiero agradecer a todos
por acompañarnos. Isa, muchísimas gracias por colaborarnos con la moderación. Muchísimas gracias a todos los ponentes, estuvieron excelentes y se genera esto que uno hace con las conversaciones, las preguntas, porque eso es lo más importante de estos escenarios. Yo finalmente, teniendo en cuenta que todos están que se van a ver el partido, vaya previa a la que ustedes hicieron, entonces ya, Lucho, puedes ir en paz a ver tu partido. Un abrazo a todos, hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Cuida mucho, hasta luego. Gracias.